Muchas personas no lo recuerdan y las nuevas generaciones no lo saben, pero hace 25 años ocurrió una de las peores tragedias de la vida nocturna en la Ciudad de México. Fue la medianoche del 20 de octubre del año 2000, cuando la discoteca Lo Bombo, ubicada en el entonces corazón de la avenida Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, ardió por completo mientras decenas de personas ahí se divertían. Yo estaba recargada en el guardarropa esperando que me pagaran unos clientes las fotografías. Y entonces veo que pasa una chispa, llega una compañera corriendo y dice, córranle, córranle, se está quemando. Dije, caray, ¿qué se estaba quemando? Y en ese momento se empezaron a tronar las pantallas y empezaron a derretirse las paredes, porque eran como de unicel. Por fuera, las luces estaban apagadas para no llamar la atención por estar abiertos fuera de horario. Por dentro, la música retumbaba, las luces destellaban y los asistentes bailaban ajenos a la tragedia que les esperaba esa madrugada. Todo cambió en cuestión de minutos. El lugar donde todo era alegría y fiesta se convirtió en un infierno. Lo que comenzó con una chispa se convirtió en un desastre que dejó cicatrices de por vida. Yo me desmayé y había un puente colgante. Dije, hay agua aquí abajo. Me rodé hacia el puente. No sé cuánto tiempo pasó. Pensé que ya no iba a salir. Me encomendé a Dios. Me encomendé a Dios, a mi madre. La encargué con él. A mis hijos también. El fuego se propagó a gran velocidad, consecuencia de la falta de ventilación y los ornatos flamables, lo que ocasionó una lluvia de llamas y humo tóxico que llenó el salón de baile, cegando y asfixiando a meseros y clientes. La entrada y salida, así como la pista de baile, se convirtieron en una trampa mortal. Para 22 personas no hubo manera de escapar. Ese día de los hechos, yo habré llegado aquí alrededor de las 5:20 de la mañana. Era un caos, las llamas llegaban 30 metros arriba, se evacuó toda la zona alrededor, se protegió toda la calle, se cerró la calle y era tanta la desesperación que se oía los gritos de las personas adentro que se estaban quemando. Este poliuretano empezó a quemarse y empezó a caer en gotas de este tamaño, como balones de plástico ardiendo, y le cayó encima a las personas. Los 22 muertos quedaron totalmente calcinados. El terror se apoderó de todos ahí dentro. La estrecha escalera que llevaba a la salida principal se convirtió en un embudo. Las personas se empujaban y pisoteaban entre sí en un intento por escapar, mientras el humo denso dificultaba la respiración y la visibilidad. Los sistemas de alarma y los escasos extintores no funcionaron. Quienes lograron salir antes de que cerraran la puerta utilizaron un vehículo para tratar de derribarla, sin conseguirlo. Se olía pues a quemado, cable quemado. Hay una memoria olfativa y se queda. Entonces yo a cada rato andaba oliendo ese cable quemado. Y la visión pues no se ve nada porque el humo es tan denso que no te deja ver nada. Yo sentía que la piel se me abría en ese momento, con el calor, con el fuego, no sé, como que se tronaba, como que se abría. Los empleados sin entrenamiento adecuado no pudieron organizar una evacuación eficiente. El cuerpo de bomberos luchó contra reloj para rescatar a quienes seguían atrapados, pero las puertas cerradas con candado complicaron sus esfuerzos, como lo narra Óscar Torres, quien entonces apenas llevaba 4 años como bombero. La entrada principal era aquí y era aproximadamente como de unos 4 metros. Estaba prendida totalmente también. Bajamos una mototrozadora también para tratar de hacer otras entradas. Bajamos una línea, empezamos a enfriar lo que fue todo lo que era la entrada. De ahí nos pasamos hacia este lado, porque nos decían que había una salida de emergencia de este lado y que también había gente. Todo esto era lo que eran las mesas. Obviamente estaba todo prendido, apagamos, nos contaban acerca del grupo, que también lo estaban buscando como tal. Al empezar a apagar, percibimos pues el aroma a lo que nosotros quemados. Empezamos a ver los montículos de gente quemada. Óscar nunca imaginó
que con el tiempo llegaría a ser el jefe de la estación ubicada donde alguna vez estuvo el Obombo. Donde fue el Obombo, años después, 3, se construyó esta estación de bomberos en memoria de las 22 personas que aquí perdieron la vida. La conocen como la estación número 14, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. Pero paradójicamente se llama Ave Fénix porque como esa ave resurgió de entre las cenizas y esta placa lo recuerda. Los bomberos no fueron los únicos héroes. Un numeroso grupo de paramédicos de varias instituciones llegaron a auxiliar a los afectados, como lo narra Rafael Águila, uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos. Cuando fue la primera explosión del tanque de gas, nomás se oyó un chiflido y después ¡pum! ¡Ay, hijo! Dije, hasta aquí llegamos. Y ya estuvimos ahí apoyando y todo, acomodando a la gente. Ya pedí yo los refuerzos, todas las ambulancias que teníamos de base. Llegaron 15 ambulancias y empezamos a acomodar a todo mundo. Organizamos que unos nos íbamos a Magdalena de las Salinas y otros se iban a Lomas Verdes. Así fue como funcionó este servicio. Rafael colaboró con la Cruz Roja desde los 10 años de edad, siguiendo el legado de su padre y su abuelo. Hoy recuerda el incendio del Obombo como una de las peores tragedias en las que prestó sus servicios. La diabetes lo obligó a retirarse y vivir en Playa del Carmen, hasta donde viajamos para conocer su testimonio. La Cruz Roja la sentimos de corazón, no medimos que hasta nos podemos ir. Y gracias a Dios, ahí estuvimos trabajando. Con el paso de los años, aún no está claro respecto a qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Una cadena de errores. Primero, las puertas de emergencia principales estaban cerradas con candado y había hasta cajas de refresco que obstaculizaban los pasillos. Cuando empieza el incendio adentro, en la única salida de emergencia, que era la salida de los clientes, y que sí estaba abierta, de repente la gente de seguridad empezó a ver venir una estampida de gente que se venían hacia afuera y ellos no saben qué estaba pasando. Ellos, al ver que salía la gente, bloquearon esa salida de emergencia para evitar que la gente saliera, para que no se fueran sin pagar. El Obombo, inaugurado en mayo de 2000, no cumplía con las medidas básicas de seguridad. Iba a ser clausurado en 3 ocasiones, entre mayo y octubre, por diversas irregularidades. Pero las clausuras se evitaron a base de amparos y sobornos, sin importar la seguridad de los asistentes. Todo es falso, donde solamente son las luces lo que hacen que se vea bonito. Que puede haber, puede haber. Aquí, a la vuelta, no es necesario que vayamos a otros lugares que han pasado, pueden pasar aquí mismo. En tanatología aprendí que esto es una experiencia de vida. Sí, fue un accidente, soy una sobreviviente, no soy una víctima. He trascendido con todo esto que me dio la vida, lo empiezo a manejar. Soy fundadora de un grupo de autoayuda de personas quemadas. Era inicio de milenio. La vida nocturna en la capital del país estaba más viva que nunca, porque además de bares, discotecas y restaurantes, funcionaban establecimientos con el giro de table dance, donde trabajaban mujeres extranjeras sin un estatus migratorio en regla. El propietario de estos lugares era el mismo dueño del Obombo, Alejandro Iglesias Rebollo. Alejandro Iglesias formó un grupo de empresas, que fue el Grupo Titanium, en el que, bueno, pues creció rápidamente, tuvo éxito, tenía llenos sus lugares. En mayo del 2000 fue cuando se inauguró, que está a mis espaldas, el Obombo. Un lugar que por dentro era un tipo selva. El Obombo nació como un nuevo concepto de decoración salvaje y animales exóticos. Se convirtió, en poco tiempo, en el lugar de moda para escuchar y bailar ritmos tropicales. La cantante Gloria Estefan lo eligió para presentar su disco Alma Caribeña, solo 2 meses antes del incendio, que además de escombros, dejó al descubierto una serie de irregularidades y complicidades de las que hasta ahora nadie resultó culpable, ni nadie se hizo responsable.
Cuando hablamos de justicia, es evidentemente justicia para las víctimas y sus familiares. Indemnizaciones, no hubo nunca un detenido, no hubo nunca un responsable, pero así como pudo haber habido un responsable por parte del establecimiento, también debería haber habido un responsable por parte de las autoridades. ¿Quién vino a verificar Protección Civil? ¿Quién vino a poner la suspensión de actividades para evitar que sucediera esta tragedia? Desafortunadamente, la justicia nunca llegó. Alejandro Iglesias Rebollo enfrentó cargos pero no consecuencias. El proceso fue lento e insatisfactorio para las familias. Según el reglamento, el lugar debió cerrar al menos 3 horas antes de la tragedia, cuando el grupo tropical Oro Líquido seguía tocando, hasta que el fuego se extendió alcanzando temperaturas de 1000 grados Celsius. Había muchísima temperatura aquí, todo estaba prendido. Aquí tenía mucho plástico, mucho material de poliuretano, una espuma, todo eso, entonces era mucho la temperatura aquí en este antro. La conclusión no oficial fue que el incendio ocurrió por sobrecalentamiento debido a que luces, audio y equipos electrónicos estaban conectados a un mismo centro de carga, lo que provocó un cortocircuito. Testimonios de personas que participaron en inspecciones o que sobrevivieron en el lugar aportaron datos, pero prefirieron no hablar. El Obombo es sinónimo de negligencia y corrupción. Operaba sin cumplir normas básicas de seguridad ni protección civil. Sus permisos fueron obtenidos mediante sobornos como práctica común. Han pasado 25 años. El reglamento en la Ciudad de México no se actualiza desde 2011 y cada fin de semana 1.6 millones de personas salen a disfrutar de la vida nocturna. Por supuesto que puede haber otro Lobombo y se lo hemos dicho a las autoridades. Cada cambio de gobierno, cada vez que cambia la jefatura de gobierno, que cada 3 años que cambian las alcaldías, estamos en una anarquía porque ninguna autoridad se ha dedicado realmente a ponerle el énfasis que se requiere para la regulación y la transparencia de la operación de la vida nocturna. Actualmente hay casi 500 normas que hay que cumplir para poder operar un establecimiento de alto impacto en la Ciudad de México. La mayoría no se cumplen. Las inspecciones tienen una función muy distinta a la de preservar la seguridad de los clientes. Te piden permisos de uso de suelo, permisos de alto impacto, bajo impacto, mediano impacto, de que si vas a restaurante, de apertura. Vamos con esos permisos. No es de que sea corrupta como tal la autoridad, sí te pone muchas trabas para que se preste a, pues ofrezcas, para agilizar los temas. ¿Y ofreces? Y luego uno termina ofreciendo. A ver, son negocios que trabajan familias. ¿Qué hora tiene que cerrar un establecimiento de alto impacto? Pues de alto impacto depende de la zona vecinal, depende de muchas cosas en cuanto a delegación, pero debe estar cerrando 2 de la mañana. ¿Y se cumple? La venta es venta. Lugares en la Roma y Condesa donde existen edificios casa-habitación tendrían que suspender actividades a las 2 de la mañana como lo marca el reglamento. Hoy vemos horarios tolerados porque nadie verifica que se cumpla esa regla. Estamos en la zona de la Roma Condesa cuando son las 2:36 de la madrugada. Según el reglamento, los establecimientos que no se encuentren en Reforma, Insurgentes o Zona Rosa deberían de cerrar justo hace 6 minutos. Y como podemos apreciar, siguen operando. Intentamos entrar a pesar de que ya no era hora para hacerlo. ¿A qué hora cierran aquí? A las 3:30. Oye, ¿cobran doble? No, es entrada libre. Bienvenidos, en barra. En barra, bienvenidos. Encontramos otro lugar donde se nos presenta más tarde. Que no hay otro lugar. Y ahorita las cadenas están imposibles en otros lugares. Ahorita las cadenas están imposibles en otros lugares. Tómate un coctelito, nos baja poquito. Hay vermut, vino, amaro, coctelería. Que cierran a las 5 de la mañana. ¿Me puedes entrar? ¿Me puedes entrar? Ajá. Es de los que cierran más tarde. A las 5:30 ya. Ajá. El tema es la cadena. Pero... ¿Cómo que la cadena? Vamos a lo que pasa a la gente. Ajá. Igual tómate un traguito y ya después pasas para acá. Tómate un parcito y ya. Bienvenidos, adelante. Estar fuera del horario no es la falta más grave. El tema, como hace 25 años, sigue siendo la seguridad
y los asistentes a este tipo de establecimientos lo saben. De la mañana y sigue llegando gente a este lugar. El alcohol hace que pierdas el instante, pierdas la noción, entonces eso hace más peligrosa la situación, porque todos estamos enfocados en la fiesta, en el relajo, que en algún momento va a ser momentáneo, pero tú no sabes que ese momento puede ser el último que puedas vivir. ¿Crees que todos los lugares cumplen con salidas de emergencia hoy? Yo creo que no. Si hubiera, digamos, algo que fuera imprevisto, ¿sabría la gente qué hacer? Probablemente no. La vida nocturna de la Ciudad de México sigue viva, como debe ser en una ciudad como esta. Pero la tragedia de Lobombo es un recordatorio brutal de que la diversión no debe terminar costando vidas. Tuve un 70% de quemaduras de los pies a la cabeza en todo el cuerpo, de diferentes grados, con amputaciones en falanges, de mano derecha, quemaduras en la cara, eran entradas y salidas al hospital, expansores para poder cubrir esta parte, aquí también para poder jalar hacia la nariz, comisuras, o sea, varias cirugías entre interfalanges. También se pegan los dedos cuando hay quemaduras fuertes. Lo que ahí se vivió esa noche nos obliga a aprender una lección que 25 años después sigue pendiente: que ninguna discoteca, antro o lugar público vuelva a convertirse en un infierno. Nada ha cambiado.